Queridos obispos checos y moravos, la reciente declaración de la Conferencia Episcopal Checa CBK sobre Fiducia Supplicans ha dado la impresión de que todos vosotros ya profesáis una nueva doctrina. Sin embargo, esta doctrina contradice toda la escritura y la tradición eclesiástica. Nuestro patriarcado se dirige ahora a vosotros en consonancia con el llamamiento filial a todos los cardenales y obispos de la Iglesia Católica. Este llamamiento, firmado por sacerdotes y eruditos católicos con fecha de 2 de febrero de 2024, contiene las dos siguientes peticiones concretas. Primero, sigan el valiente ejemplo de tantos hermanos obispos en todo el mundo. Prohíban inmediatamente la aplicación de este documento en sus respectivas diócesis. Segundo, además, soliciten directamente al Papa que retire urgentemente este desafortunado documento que se halla en contradicción tanto con la Escritura como con la tradición ininterrumpida y universal de la Iglesia y que claramente produce un grave escándalo. Sin embargo, considerando lo anterior, cabe destacar que el Vaticano está actualmente ocupado por un Papa apóstata ilegítimo. Queridos obispos checos y moravos, en esta situación es necesario alzar la voz en defensa de Cristo y su Evangelio, aun a costa de la persecución o hasta el martirio. Si os dirigís a los sacerdotes y a los fieles en una carta pastoral clara, explicándoles el peligro al que os exponéis en vuestros esfuerzos por salvar sus almas, ellos sin duda os apoyarán en vuestra fidelidad a Cristo y se pondrán de vuestro lado. Entonces, escudados con la verdad de Dios y el pueblo de Dios, debéis boicotear al Papa inválido y sus sanciones nulas. Que el obispo San Ambrosio sea vuestro modelo de fidelidad a Cristo. Cuando los herejes arrianos influyeron en la emperatriz y ésta envió a sus soldados a apoderarse de la Basílica de Milán, San Ambrosio permaneció dentro con los fieles durante 3 días seguidos. Respondió a las amenazas: jamás entregaré el templo de Dios a los lobos. No traicionaré al rebaño de Cristo. Si el Señor permite que me maten, que sea aquí, en las gradas del altar. El llamamiento del 2 de febrero desmonta también la manipulación que supone impartir diferentes tipos de bendiciones. La bendición, ya sea litúrgica o pastoral, de una pareja es, por así decirlo, un signo natural. El gesto concreto dice algo naturalmente y por tanto tiene un efecto comunicativo natural inmediato que no puede ser cambiado artificialmente a través de las diferentes sutilezas del documento. Además, una bendición como tal, en el lenguaje universal de la humanidad, siempre implica una aprobación de lo bendecido. Por tanto, el signo concreto que se da con tal bendición ante el mundo entero es que las parejas irregulares, parejas homosexuales, ahora serían, según la Iglesia Católica, aceptables ante Dios precisamente en el tipo de unión que las configura como parejas. Los firmantes también llaman la atención sobre otra manipulación en Fiducia Supplicans que da la impresión de que diversas limitaciones externas alteran la naturaleza de la bendición. Cito del llamamiento: el hecho de que se excluya del acto otras circunstancias como flores, vestidos de boda, estar delante del altar, etc.,
no cambia la naturaleza del acto, puesto que persiste el gesto esencial y central. Además, todos sabemos por experiencia el valor que tienen restricciones de este tipo y cuánto duran. El llamamiento también señala que fiducia supplicans malinterpreta deliberadamente la naturaleza misma de la bendición sacerdotal. Cito del llamamiento. El hecho es que un sacerdote está dando la bendición a dos personas que se presentan como pareja en el sentido sexual y precisamente una pareja definida por su relación objetivamente pecaminosa. Por lo tanto, al margen de las intenciones e interpretaciones del documento o de las explicaciones que el sacerdote intente dar, esta acción será el signo visible y tangible de una doctrina diferente que contradice la doctrina tradicional. Recordemos que la doctrina tradicional sobre la materia debe considerarse infalible, puesto que es confirmada inequívocamente por la Escritura y la tradición eclesiástica, una tradición universal e ininterrumpida, ubique et semper. Y cabe recordar que esta es una doctrina del derecho natural que no admite cambio. Asimismo, el llamamiento muestra de antemano el impacto desastroso de la herética declaración de Bergoglio. Cito del llamamiento. En la práctica, los fieles ni siquiera se enterarán de las sutiles justificaciones teóricas introducidas por la declaración y mucho menos de las que se añadieron posteriormente en la aclaración de la declaración. El mensaje que efectivamente se ha lanzado y que el pueblo de Dios y el mundo entero inevitablemente va a recibir y está ya efectivamente recibiendo es que la Iglesia Católica finalmente ha evolucionado y ahora acepta las uniones homosexuales. Finalmente, el llamamiento subraya que las conferencias episcopales y los obispos individuales que rechazaron la fiducia supplicans actuaron correctamente. Cito del llamamiento. Tal situación justifica plenamente el rechazo decidido de tantas conferencias episcopales y de tantos prelados, tantos eruditos y tantos laicos. En este contexto, definitivamente no se justifica, especialmente para un cardenal o un obispo, permanecer callado, puesto que el escándalo que ya se ha producido es grave y público, y si no se le pone freno, inevitablemente se tornará más vasto y más hondo. El cardenal Müller comentó la actitud de las conferencias episcopales africanas que rechazaron fiducia supplicans. Ahora los africanos están entrando en escena y asumiendo el liderazgo de la Iglesia Católica, y eso es algo muy bueno. Queridos obispos checos y moravos, prohibid la declaración fiducia supplicans. Si el Papa ilegítimo, que siendo un hereje público se ha excomulgado a sí mismo, intenta destituiros, no os vayáis bajo ningún concepto. Al contrario, separaos vosotros y vuestras diócesis de este hereje manifiesto. De este modo, prepararéis las condiciones para la aceptación del Papa legítimo y salvaréis no solo un templo como San Ambrosio, sino toda la diócesis. Bergoglio ha cambiado la doctrina y la moral de la Iglesia. Ya no es la Iglesia Católica. La herética fiducia supplicans marca un punto de inflexión espiritual. Destruye los fundamentos de la fe y la moral e introduce nuevos paradigmas
tal y como lo estipula el motu proprio ad theologiam promovendam. Al abolir el pecado, la declaración fiducia supplicans abole no solo el decálogo y las leyes y mandamientos de Dios, sino también el credo, cuyo centro es Dios Salvador, que nos salvó del pecado y de la muerte eterna. La declaración fiducia supplicans disminuye y suprime el pecado mortal de sodomía y encima bendice este pecado, pero Dios lo castiga con fuego temporal y eterno. Sobre la base de mentiras y abuso de la autoridad papal, al derogar el pecado más grave de la sodomía, fiducia supplicans elimina el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Es una rebelión contra Dios y la Iglesia. Es una transición hacia una anti-iglesia satánica de la nueva era. Es el camino a la perdición eterna. Las siguientes palabras de las Escrituras se aplican plenamente al pseudopapa Francisco Bergoglio. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Los obispos ya no pueden permanecer en silencio. Cada obispo verdaderamente católico debe dar un paso decisivo para salvar las almas y la Iglesia. Debe prohibir la herética fiducia supplicans y separarse junto con su diócesis del apóstata Bergoglio. Esta separación no es un cisma, sino salvación. Francisco Bergoglio se ha separado de la doctrina católica ortodoxa, es decir, se ha separado de la Iglesia católica. Se ha excomulgado a sí mismo y ha traído sobre sí la maldición de Dios. Esta es una realidad que no admite réplica. Ahora alguien entre los obispos, sucesores de los apóstoles y defensores de la doctrina católica ortodoxa, debe iniciar el proceso de separación salvadora del hereje manifiesto que ocupa la sede papal. Vosotros, obispos de la República Checa, debéis dar este paso aun a costa de una burda denigración o persecución. Al hacerlo, expiaréis el crimen que el grupo del cabildeo gay en la dirección de la CBK ha cometido contra vosotros. Habéis sido incluidos manipuladoramente entre los partidarios de la herética fiducia supplicans y por tanto también en el proceso de satanización de la Iglesia. Ahora ha llegado el momento de que vosotros y vuestras diócesis os separéis
de la homosecta de Bergoglio.